Y si usted es de las personas que no alza ni una hoja de papel porque literalmente dice, se me hace una hernia, puede ser que esté muy equivocado, así que vamos a abordar todos los mitos y realidades que hay alrededor de las hernias. Y justamente el doctor Max Vilches es quien nos va a ayudar a descifrar todo eso. Doctor, un placer tenerlo aquí. Muy buenos días. Igualmente, muy buenos días. Quizá, doctor, iniciemos hablando de cuáles zonas del cuerpo son más sensibles en que nos aparezcan o se formen estas hernias. Muy bien, Patricia. Bueno, tenemos que principalmente las hernias se desarrollan en aquellos puntos donde existe mayor presión en el cuerpo. Entonces, así tenemos que en la pared abdominal, por ejemplo, es una de las zonas más frecuentes, principalmente las hernias inguinales, es donde más frecuentemente vemos la formación de hernias, pero igualmente podemos tener a través de toda la pared abdominal, ya no solamente sean inguinales, sino que también podemos tener hernias umbilicales o hernias hiatales, hernias femorales. Entonces, básicamente, en cualquier sitio donde haya una debilidad de la musculatura o una alteración de la anatomía, ya sea de la fascia, del tejido conectivo o de los ligamentos, podemos tener una protrusión de tejido o de órganos hacia la zona herniada que llamamos. O sea, pero que veíamos ahí en nuestra... En el dibujo. En nuestra ilustración veíamos que se acumulan como por esta zona, ¿verdad? Pero bueno, vamos a repasar algunas de todas estas dudas, ¿verdad? Mitos, realidades, como decíamos antes con respecto a las hernias. Por ejemplo, falso o verdadero, las hernias son producto de una fuerza mal realizada, de levantar un peso fuerte en algún momento. Por ejemplo, cuando hablamos de gente que trabaja con carga o de repente con muchachos o muchachas o señores o señoras que se exceden con las pesas, por ejemplo. Sí, bueno, no es el único motivo de las hernias. En ocasiones podemos tener estos defectos de la anatomía y nacemos con estas condiciones, pero principalmente algún tipo de hernias, las hernias inguinales de tipo directas, sí se pueden relacionar a alzar pesos muy pesados, valga la redundancia, y también a otros factores asociados como pueden ser la obesidad, el tabaquismo, por ejemplo, pueden tener mayor frecuencia de presentar este tipo de hernias. Pero en otras ocasiones el motivo de la hernia no es solamente por alzar peso, sino que puede ser como consecuencia también, por ejemplo, de una incisión o un traumatismo o alteraciones de la anatomía que nacimos con estas condiciones. O sea, que nacimos con la condición a que luego nos salga una hernia. Puede ser, exactamente. Y conforme vamos envejeciendo, también ocurren cambios anatómicos como debilitamiento de la musculatura, de la pared abdominal, y entonces es más propenso que se puedan producir las hernias. Ahora, doctor, mujeres, ¿verdad? Y la duda nuestra es, sobre todo mujeres que cargan peso a diario, uno pudiera decir, bueno, ¿qué será? ¿Un ollón pesado o un sillón o andar un bebé muy pesado, digamos, en todo el proceso de lactancia o en el proceso cuando están chiquititos? ¿Qué tanto peso nos puede afectar para que realmente salga la hernia? Eso es muy variado. Generalmente hay una relación directa. Si es un peso muchísimo mayor, hay una tendencia que es más probabilidad de que se produzca una hernia. Pero en ocasiones, gente que tiene esta alteración anatómica, incluso con algo como dice usted, algo que no sea tan pesado, podría producirse una hernia. Entonces esto realmente varía dependiendo de la condición de cada persona, básicamente. Ahora, falso o verdadero, ¿será que una tos crónica o un estreñimiento, en ambos casos, doctor, pueden provocar una hernia? Podría ser posible que esto ocurra generalmente cuando tenemos una tos crónica o cuando tenemos estreñimiento. Ocurre que aumenta la presión intraabdominal y al haber ese aumento de la presión, esto puede hacer que se empujen las estructuras, ¿verdad?, como órganos hacia la hernia, sí. Entonces es probable que esto sí ocurra. Por estreñimiento se puede producir una hernia, sin embargo no es el único motivo. Sí, también, claro, pero puede ser un motivo. Puede ser un motivo. Ahora, falso o verdadero, ¿son los hombres los que padecen más de hernias, más que nosotras las mujeres? La hernia más frecuente que encontramos es la hernia inguinal y esta se presenta más frecuente en hombres, pero algunos otros tipos de hernias, por ejemplo la hernia femoral,
es más frecuente en mujeres. Entonces esto va a ser dependiendo qué tipo de hernia y en qué localización del cuerpo se encuentra esta hernia. Pero las hernias inguinales sí son más frecuentes en hombres. En hombres. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una hernia se estrangula? ¿Ese estrangulamiento nos lleva directo al quirófano? ¿Hay que operar? Sí, indiscutiblemente sí hay que operar. Normalmente cuando tenemos una hernia ocurren varias situaciones. Puede ser que podamos reducir esa hernia manualmente, que el contenido herniado, ¿verdad? Nosotros lo podamos reducir empujando esas estructuras de regreso a su lugar de origen. Lugar inicial, sí. Pero en ocasiones el contenido herniado aumenta de tamaño y entonces este ya no se puede devolver, ya no se puede reducir. Esto es lo que se conoce como encarcelamiento. Y cuando se habla de estrangulamiento, es básicamente cuando el anillo de la hernia produce una obstrucción al flujo sanguíneo y entonces esto nos va a producir isquemia del tejido. Y esto efectivamente es una emergencia quirúrgica y si no se atiende a tiempo, hay riesgo de muerte inclusive. Ok, sí. Entonces nos queda claro que sí. Sí, Ahora, claro. en el caso, por ejemplo, de las fajas, para la gente que tiene hernias, ¿el ponerse fajas puede evitar complicaciones con las hernias? Sí, puede ayudar a que tengamos complicaciones con las hernias, es cierto esto, pero no es lo único que previene las complicaciones, ¿verdad? No es 100%, pero sí ayuda definitivamente las fajas. ¿Será posible tener por años y años una hernia y no tener ningún síntoma ni dolor? Generalmente la hernia se manifiesta como un abultamiento o una masa, ¿verdad? Pero de esto va a depender hacia qué región o hacia qué parte se va a herniar estas estructuras. En ocasiones, si la herniación no es hacia la pared exterior, a veces pueden pasar desapercibidas. No las vemos. No las vemos y también pueden ser asintomáticas. Entonces, ante cualquier duda, siempre es muy importante consultar con un médico porque nosotros tenemos técnicas de examinación que nos ayuda a saber si esto es efectivamente una hernia o tal vez un tipo de masa no lo es, porque podemos también tener otras condiciones como tumoración, inflamación debido a infecciones, etcétera. Entonces es siempre muy importante la evaluación médica. Sí, una evaluación y un buen diagnóstico. Un buen diagnóstico. Doctor, muchísimas gracias. Para servirle. Un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Gusto. Y nosotros continuamos 9:12, nos vamos para el jardín, Ítalo.